Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y relacionado con el vídeo anterior en el que os dejaré por aquí, en el que hablaba del material que yo llevo en el petate en las salidas normales, en las, digamos, las salidas de un día, os estuve hablando del botiquín, que es este botiquín que tengo aquí, y muchos de vosotros pues os llamó la atención el tema del botiquín y me pedisteis si podía explicar de una manera rápida o sencilla lo que llevo en el botiquín. Bueno, para empezar os he de decir que yo soy profesional de la emergencia, yo soy técnico en emergencias sanitarias, trabajo en una unidad de soporte vital básico, en el SEM, en lo que sería el SAMUR de Madrid, pues en Cataluña es el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques de Cataluña, y trabajo en una unidad de soporte vital básico donde vamos dos técnicos, voy yo conduciendo y mi compañera al lado, un saludo Eli, desde aquí. Y entonces, cabe decir que en este caso yo juego con ventaja en este aspecto, pero quiero explicaros lo que llevo en el botiquín y que, digamos, un botiquín como este, como el que yo os voy a enseñar a continuación, no es nada descabellado para una persona digamos uso normal, ¿no? Que no sea, digamos, una persona profesional. Este botiquín es perfectamente válido para vosotros. Vamos a hablar del botiquín, de lo que yo llevo hoy en el botiquín, pero debo deciros que yo no puedo daros un curso de primeros auxilios en un vídeo de YouTube porque duraría el vídeo 3 horas, ¿vale? Un vídeo de primeros auxilios, o sea, un curso de primeros auxilios normalmente es de varias horas. Entonces, lo que sí que quiero hacer, si os parece bien, me lo dejéis en comentarios, es que haré diferentes vídeos de diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar, como puede ser, pues bueno, un soporte vital básico, un control de hemorragias, digamos una posición de espera por si tenemos que esperar la ayuda de profesionales de la emergencia y tenemos al compañero. Hoy os hablaré del botiquín, que digamos el botiquín será nuestra herramienta para, si es una cosita leve, pues solventarla y poder seguir la ruta, y si es una cosita más seria, más grave, pues al menos dar unos primeros auxilios mientras que llegan los profesionales. Antes de abrir el botiquín y explicaros un poco, sí que os voy a decir digamos, la regla de oro de las emergencias, que seguramente si habéis hecho algún curso, o os habéis sacado algún tipo de carné, o habéis hecho algún curso de educación vial, alguna cosa así, os sonará a todos la palabra PAS, ¿no? Proteger, avisar y socorrer. La palabra PAS es la regla de oro de la emergencia, y esto significa rápidamente que cuando hablamos de proteger, cuando nosotros tenemos que asistir a un herido, lo primero es tenemos que solventarnos de que el entorno es seguro y que nosotros mismos, que somos los que vamos a prestar ayuda, no nos vamos a hacer daño para ayudar a esa persona. Tenemos que tener claro de que si el compañero se ha caído, no podemos ir corriendo como un pollo sin cabeza hacia él, porque si está, digamos, ocupando un carril de la vía, antes de ayudarlo deberíamos asegurarnos de que los vehículos que nos proceden nos han visto, han parado, y entonces sí que podemos abordar a nuestro compañero. Esto hay que tenerlo muy claro. Ha pasado infinidad de veces que personas, por querer ayudar, por ese afán de querer ayudar a otra persona, han acabado mal porque no han utilizado esta regla de oro. Cuando ya tenemos el entorno seguro, que ya nos hemos protegido, y proteger no solo sería esto, ¿no? Proteger también sería, pues yo que sé, que si tenemos que levantar la moto, que no levantes la moto, que no pongas la mano en el escape, te quemes o lo que sea, sino que cualquier tipo de situación, sea del entorno o sea concreta de la situación, que nos pueda dañar a nosotros o que le pueda hacer más daño a la víctima. Cuando ya tenemos esto controlado, utilizamos lo que sería la de avisar, que es cuando hacemos la llamada al 112 y indicamos lo que ha pasado. La llamada al 112 ha de ser una llamada de calidad. Tenemos que decir rápidamente, de una forma concreta, lo que ha pasado y dónde estamos. Seguramente ya veréis que si tenéis la poca fortuna de tener que llamar alguna vez, no os pongáis nerviosos porque os van a hacer 100 preguntas y vosotros vais a estar ahí, pero lo que quiero es que me mandes una ambulancia. La ambulancia está de camino. Lo que pasa es que mientras se está activando el recurso, pues te van a pedir una serie de datos, ¿vale? Pero una vez saben dónde está, toda esa información que se va, digamos, recopilando en tiempo real, nos la van pasando a nosotros en la ambulancia. Nosotros tenemos un ordenador que nos van llegando mensajes y nos van diciendo, pues está en este lado, nos dicen qué tal, esta persona, bueno, nos van dando este tipo de información. Si vais más de 2 personas, evidentemente, cuando ocurre esto, uno de los compañeros puede llamar al 112 y entonces ya nosotros, si ya tenemos la P despejada y alguien ya está llamando al 112, sí que podemos ir a auxiliar, a socorrer al herido.
regla básica, el PAS, siempre, siempre, siempre tenerla muy presente. Y ahora sí que rápidamente pues os voy a hacer un poquito el unboxing de lo que sería el botiquín de asalto que yo tengo en la moto. Es de un tamaño bastante contenido, no es ni grande ni pequeño, a lo mejor os va a parecer a algunos un poquito exagerado, pero de verdad, en cualquier mochilita te puede caber. Esto no pesa, debe pesar menos de 1 kilo seguramente. La bolsa en sí, el paquete, lo compré en AliExpress en su momento porque me pareció cachondo la forma de abrir, que ahora os lo voy a enseñar, pero lo tenéis aquí. En la parte trasera tiene un velcro porque yo esto lo llevo a veces pegado en la alforja trasera cuando hago viajes largos. Pero bueno, os lo voy a enseñar así rápidamente y os explico qué llevo y por qué lo llevo. Evidentemente habrá algunas cosas pues quizá para vosotros es un poquito too much. Cuando yo abro el botiquín tengo, ya lo veis, lo vemos así, lo tengo bastante ordenadito. ¿Qué me encuentro? Yo lo abro así. Vamos a empezar por la manta térmica. Esto sería una manta térmica, la habréis visto en las películas, que cuando hay un accidente o lo que sea, pues se abrigan con la manta térmica que llamamos, es como si fuera un aluminio. Esto rápidamente, esto viene aquí empaquetado, no os lo voy a abrir porque luego plegarlo es un Cristo del copón, ¿vale? Pero veréis que tiene dos caras, la cara dorada y la cara plateada. Con la cara dorada lo que estamos haciendo es abrigar al paciente, más que abrigar lo que estamos haciendo es evitar la pérdida de calor. Y esto es muy importante, cuando tenemos un herido en el suelo es muy importante mantener la temperatura corporal, que no se enfríe. Entonces abrigarlo con lo que tengamos y si tenemos una manta térmica mucho mejor que mejor, porque con esto podemos envolver a una persona como si fuera un canelón y esto realmente hará que el calor corporal no se le escape. ¿Cómo es? Para esta situación en la que no queremos que se le escape el calor corporal y que no pase frío, la parte dorada tiene que ir hacia afuera. ¿De acuerdo? O sea que tenerlo en cuenta, la parte dorada hacia afuera, relacionarlo con el sol, con el calor. Y si es a la inversa, imaginemos que estamos en verano, que estamos en el desierto de los Monegros y que no hay ni una sombra y tienes una persona que se ha caído y yo qué sé, ¿no? Se ha luxado una rodilla y no puede continuar y tenemos que esperar a que vengan a buscarnos. Por la parte contraria, con la parte plateada hacia afuera, lo que vamos a conseguir es que esa persona no tenga un exceso de temperatura. Incluso podríamos improvisar poniendo las motos o lo que sea, improvisaríamos como si fuera un chambadito para que le diera sombra al herido. Manta térmica. Luego tengo pues lo que serían algún tipo de venda de crepe que le llamamos. La venda de crepe, el vendaje de crepe es una venda así. Todo este material lo podéis encontrar en una farmacia tranquilamente, que es bastante económico. Las vendas de crepe pues para hacer vendajes. Una herida superficial, pero que claro, que el compañero pues yo que sé, a lo mejor le sangra o lo que sea, pues con esto podemos hacer un vendaje. Y hablando de la herida, pues bueno, lo que sí que necesitamos una herida, pues yo por ejemplo llevo aquí una serie de gasas de campo. 3 paquetitos de gasas, que con estas gasas lo que haríamos es higienizar la zona. Claro, no vamos a ir nosotros con sueros y cosas. Yo por ejemplo lo que aconsejo en estos casos es coges un poquito de agua de tu mochila de hidratación, empapas una gasa, limpias, digamos que tengamos una rascada en un brazo, pues limpiamos bien esa herida y si consideráis que tiene que estar tapada, pues cogéis algún tipo de venda como esta. Hay de varios tamaños, ¿eh? Yo tengo esta, luego tengo también un poquito más pequeña, bueno, tengo un poquito de todo. Aquí tengo otra manta térmica, siempre llevo dos, es que soy así de rayado. Vamos a esta parte. Esto será uno de los capítulos extra que tendrá esta serie de vídeos. Esto es un torniquete. Se utiliza para controlar una gran hemorragia. Digamos que hay una persona que ha tenido un accidente y que tiene una hemorragia masiva, una gran pérdida de sangre. Ya os adelanto que la sangre es muy escandalosa. Seguramente vosotros en una situación veréis mucha sangre y para mí no es tanta. Cuando hablamos de mucha sangre es realmente mucha sangre y enseguida lo veis. Una hemorragia que no se controla haciendo presión. De hecho, cuando hay una herida que sangra, lo principal es hacer un poquito de presión encima con unas gasas, si no tenéis gasas, pues incluso, pues yo que sé, con el buff mismo que tengáis del cuello, pero hacer presión en esa herida y controlar ese sangrado. Si haciendo presión en esa herida no controláis el sangrado y digamos, ya no es que se empape la gasa o el buff que estáis utilizando, que se empape no pasa nada porque si se empapa lo que hay que hacer es poner otro encima. Pero esto ya hablaremos en profundidad de lo que sería las heridas y el control de hemorragias, ¿de acuerdo? Pero donde quiero ir a parar es que si vosotros veis que se os escapa la sangre entre las manos, estaríamos hablando de una hemorragia masiva, que es cuando tendríamos que hacer uso del torniquete. Pero de esto haremos un capítulo específico del uso del torniquete. De la misma manera
que haremos un uso específico de lo que sería el soporte vital básico, hacer la RCP, hacer lo que decían, ¿no? El masaje cardíaco y el boca a boca, que ya hablaremos en profundidad de cómo hacerlo, y ya veréis que incluso con este vídeo y un poquito de práctica, más que nada teniéndolo interiorizado, si tenéis la situación en la que tenéis que hacerle un masaje cardíaco a una persona, ya veréis que seréis capaces de hacerlo con garantías de supervivencia. Luego, bueno, también llevo lo típico, esparadrapo hipoalergénico, que lo tenemos aquí. Esto es, pues que hay gente, pues que, mira, yo ahora tengo aquí una heridita, pues hay gente que al esparadrapo normal le tiene alergia, entonces es mejor llevar un solo rollo de esparadrapo hipoalergénico que lo puede utilizar todo el mundo y chimpum, y ya está. Esto ya es de formación profesional. Yo en este paquetito llevo, no sé si son 5, 6 o 7 pares de guantes estériles. Los guantes estériles, ¿por qué? Pues porque si vuelvo a lo mismo, ¿no? Mi compañero se ha hecho una herida y digamos que llevábamos toda la mañana haciendo off-road y pues es normal, llevas los guantes, llevas las manos, llevas polvo, entonces la forma de abordar con una mínima garantía higiénica esa herida sería quitarnos nuestros guantes, ponernos unos guantes estériles y a partir de aquí sí que, pues digamos, sanear esa herida pues con agua, con gas, así lo que sea, y luego poder taparlo y ya está. Pero esto sí que es importante. Estos son unas tijeras de cortar ropa. Estas son muy baratitas, esto se puede comprar en Amazon o en cualquier lado, incluso en la farmacia creo que tendrán. Son unas tijeras específicas que son para cortar ropa, que tienen la punta roma, porque si tú en un momento dado pues tienes que utilizar la tijera para cortar una manga porque el compañero tiene la herida aquí, antes de desvestirlo pues seguramente ya tendrá su camiseta o lo que sea pues reventado, pues lo cortamos y evitamos desvestirlo. Yo, estas son las que llevo en el botiquín este. Yo evidentemente a nivel profesional tengo otro tipo de tijera, que es la Leatherman Raptor, que es la tijera de emergencia por antonomasia, es la mejor herramienta que hay, pero la tengo en mi trabajo. Aquí, con una tijera de este tipo, más que suficiente. Luego yo además tengo otro tipo de tijeras aquí, pues para cortar esparadrapo, para cortar otro tipo de cosas. Importante también, yo llevo unas pinzas, unas pincitas, a ver si podéis verlas, unas pincitas como esta. ¿Por qué estas pinzas? Pues porque hay veces que tenemos esquirlas de ramitas o piedrecitas o lo que sea, y con estas tijeras, o sea, con estas pinzas en un momento dado podremos ir retirando. Esto hay que limpiarlo de vez en cuando. Yo estas las tengo así un poquito a lo bruto. Lo suyo sería que estuvieran metidas en una fundita, que estuvieran lo más limpia posible, pero bueno, estas las tengo que limpiar, ¿vale? Pero sería para esto, porque en un momento dado pues nos será de gran ayuda para retirar pues ramitas o piedrecitas o lo que sea y evitar que, pues bueno, que ese cuerpo extraño se quede dentro y se infecte y demás. ¿Qué más llevo por aquí? Llevo una serie de apósitos de estos estériles que ya van empaquetados, como estos, que esto es la típica venda que va con una parte adhesiva alrededor, que pues en el caso de una herida, una vez está saneada, lo pones encima, queda pegado alrededor y seguimos la marcha. Cabe decir que esto básicamente son las situaciones más, digamos, más cotidianas que nos podemos encontrar. Por fortuna, lo que puede ocurrir es que sean pequeñas tonterías que podemos solventar con un pequeño botiquín y que permitirán que nuestra jornada de moto siga para adelante y ya está. Y luego sí, ya en casa y demás, pues que cada uno pues acuda a su centro médico, lo que sea, ¿no? Pero estamos hablando de poder solventar pequeñas heridas y evitar pues que una pequeña herida que te has hecho a primera hora de la mañana, cuando llegues por la tarde a casa tengas ahí la herida infectada y sea un jaleo. Luego aquí también tengo una serie de puntos de sutura de papel. Con estos puntos de sutura de papel lo que conseguimos es que cerrar algún tipo de herida. Tiene que ser una herida limpia, un corte limpio. O sea, si es una erosión, los puntos de papel no sirven para nada, ¿no? Pero digamos que tiene, yo qué sé, que el compañero estaba pelándose la naranja con la navaja, ¡pam! Y se ha pegado un corte en la mano, de estos cortes puñeteros, como el que yo tengo ahora mismo aquí, que es una chorrada, pero que no para de sangrar. Entonces, pues bueno, ponemos un punto de papel encima y ya está, y chipum. Para terminar, yo aquí, en esta pequeña parte, yo llevo un poquito de medicación. Y a ver, mucho cuidado con el tema de la medicación. Cuando hablo de medicación, llevo medicación típica que podemos tener en casa, como puede ser ibuprofeno y paracetamol, ¿de acuerdo? Y lo llevo para mí, principalmente, ¿no? Pues por si a mí me duele la cabeza, por si yo, después de llevar 8 horas encima de la moto, pues me duele la espalda porque estoy incómodo por lo que sea, pues me tomo un ibuprofeno y a volar. Tener muy en cuenta que si en un momento dado, yo que sé, imaginamos que subimos al Pirineo, estamos a 2000 metros de altitud y al compañero le duele la cabeza, hostias, y tú de buena fe le dices, hostia, ¿quieres un paracetamol? Tener muy en cuenta, antes de ofrecerle medicación a nadie, saber si es alérgico.
específico a esa medicación. O sea, no vayáis por ahí repartiendo pastillas alegremente como si estuvierais en la ruta del bacalao de los años 90. O sea, antes de darle una pastilla a nadie, aseguraros de que esa pastilla, de que está habituado, de que ya ha tomado otras veces y que no le va a sentar mal, porque entonces sí que, si no es así y resulta que tiene alergia, entonces sí que podéis tener un problema gordo. Yo aquí llevo principalmente analgesia antiinflamatorio, tipo paracetamol, tipo ibuprofeno, y llevo antihistamínico. El antihistamínico, pues lo típico, pues yo qué sé, pues si tienes una reacción alérgica porque tienes alergia al polen, a la picada de una abeja o una cosa así, pues te tomas un antihistamínico y bajas un poquito esa situación hasta que te puedes ir a un centro médico. Y ya está. O sea, en cuanto a medicación, yo llevo esas 4 cosas. Llevo alguna cosa más, pero que así a nivel coloquial, que vosotros os pueda hacer falta, más que suficiente con esto que os explico. Y nada, así rápidamente, este sería el tema, lo que digo, tener muy claro lo que es el PAS, el proteger, avisar y socorrer antes de asistir a una víctima, lo que llevo en el botiquín, así rápidamente, y por qué, y como os digo, en sucesivos vídeos, si os gusta el tema, pues hablaremos de un soporte vital básico, lo que sería hacer una reanimación cardiopulmonar, el boca a boca este famoso que todo el mundo conoce y demás, y hablaremos de este tema, y el control de hemorragias, si tenemos una persona que realmente tiene una herida exsanguinante, una herida que sangra muchísimo, cómo controlar esa herida. Y a partir de aquí, ya sabéis, como siempre, en comentarios me podéis hacer 1000 sugerencias, 1000 preguntas y lo que se os ocurra, que yo, pues desde mi humilde posición profesional, pues os ayudaré. Hay que decir que, bueno, yo soy instructor de soporte vital básico, soy instructor también de control de hemorragia y que, bueno, lo que yo os pueda explicar aquí, evidentemente esto no va a ser un curso, esto van a ser 4 consejos, 4 pautas, digamos, estándar para que podáis abordar una situación de emergencia o un herido con una cierta garantía y una cierta seguridad. Así que nada, chicos, espero que os guste, que encontréis este tema interesante. Ya sé que a muchos les puede parecer muy friki esto de llevar un botiquín y tener una cierta formación, pero pensar que de verdad que hay situaciones en el mundo de la moto en la que una buena actuación le puede salvar la vida a una persona. Espero que nunca os encontréis esta situación, pero más vale que tengáis los conocimientos y no los utilicéis nunca, que no que un día os encontréis la situación y no sepáis qué hacer. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nada, cualquier cosa, comentarios y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!